Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias por asistir a esta charla sobre el tema de cómo manejar la ansiedad en el encierro. En esta ocasión nos acompaña el maestro Luis Alberto Flores, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo. Gracias, Luigi, como te decimos cariñosamente, por aportar esta charla a la comunidad como parte del el esfuerzo que estamos haciendo en Ontology Training para dar este tipo de, vamos a llamarle métodos de prevención a la comunidad. Ontology Training ha hecho un esfuerzo por dar estos talleres, invitando a estos conferencistas, de alguna forma, que están aportando todos estos conocimientos para poder dar estas charlas, y van en tres vías. Una, llamamos de prevención, como ese tipo de conferencias como la que nos va a impartir esta tarde Luis Alberto Flores, el maestro Luis Alberto Flores. La parte de lo que llamamos la corrección o la solución, que tiene que ver con la terapia. Tenemos ya alguna plataforma en la que vamos a ofrecer a los miembros de la comunidad que nos soliciten terapias de autoayuda o terapias emocionales, de pareja, terapias de familia. Y pues Luis Alberto es un especialista en todo ello. Y finalmente tenemos la parte de coaching para las personas que busquen esta salida. Todo esto lo hacemos con un esfuerzo de hacerlo en forma gratuita a la comunidad, como esta pequeña aportación ante esta pandemia que estamos viviendo todos como comunidad. Quiero hablarles un poquito del maestro Luis Alberto Flores. Luis, o Luigi, como decimos cariñosamente, se dedica actualmente a desarrollar e impartir talleres, diplomados y programas de desarrollo humano y organizacional en diversas empresas transnacionales, así como impartir clases a nivel de licenciatura y posgrado en varias universidades de mucho prestigio como la Ibero, la UVM, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, entre otras. También se dedica a dar psicoterapias individuales de pareja o de grupos, especializándose en temas de sentido de vida, duelos, ansiedad, depresión, fobias, estrés postraumático en adolescentes, adultos y en adultos mayores. Tenemos entonces, como les decía, el privilegio de estar con Luis esta tarde. Para las personas que nos hacen el honor de estar con nosotros acompañándonos con su asistencia a esta conferencia, les queremos pedir que mantengan su micrófono en mute, apagado, su video también, y las preguntas que deseen hacer, por favor, háganlas en el chat que está en la parte de abajo de donde está toda la línea de situaciones que ustedes tienen disponibles en la clase. Y le voy a pedir a nuestro amigo Carlos Luna, que generosamente nos acompaña, me haga favor de estar al pendiente de las preguntas que ustedes le hagan a Luis durante la conferencia para que Luis pueda tener a bien resolverlas. Sin más preámbulo, entonces, les doy la bienvenida a todos y los dejo con Luis. Gracias, Luis, por estar acá. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo sí quisiera hacer mención que efectivamente conozco a Paco desde hace varios años, ya muchos años. Y quiero decir que Paco pues fue una de las personas que influyeron de manera más importante en mi vida y en la decisión que he tomado como parte de mi formación. Gracias a Paco y a su forma tan apasionante de impartir todo su conocimiento, es que yo decidí
en algún momento de mi vida, pues, dedicarme a esta parte del conocimiento del ser humano. Ajá. Yo conocí a Paco, soy orgullosamente egresado de uno de los diplomados, específicamente el diplomado de Dirección y Propósito, generación 7, ajá, hace ya muchísimos años. Y desde ese momento he reconocido a Paco como mi gran maestro. Paco es hoy en día mi maestro y siempre será mi maestro. Por ahí dicen que un maestro por un día es un maestro para toda la vida. Y bueno, así te reconozco, Paco. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. Gracias a ti, Luis, por tus palabras. Bienvenido. Muchas gracias. Me ha halagado por lo que acabas de decir. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta ponencia con el tema cómo manejar la ansiedad en el encierro. Ciertamente estamos pasando por una experiencia sin precedentes, ¿verdad? Inclusive yo creo que ni siquiera nuestros padres habían experimentado algo como lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no es cierto? Tal vez nuestros abuelos hace mucho más años pudiera ser que hayan experimentado alguna experiencia de este tipo, ¿no? Con alguna de las pandemias de principios del siglo pasado. No lo sé, pero lo cierto es que en nuestra historia más reciente no tenemos un antecedente como esta experiencia por la que estamos atravesando. Y derivado de esta experiencia por la que estamos atravesando, pues hemos caído en tener que tomar algunas medidas de prevención, como es el encierro, ¿verdad? Este confinamiento en el que pues todos estamos metidos, acá, bueno, la mayoría, porque algunos no han tomado sus precauciones, pero creo que afortunadamente todos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, creo que la gran mayoría hemos hecho conciencia de que tenemos que hacer este confinamiento, ¿sí? Y bueno, derivado de este confinamiento en el que vivimos millones de personas, no solamente en México, sino en el mundo, pues han aflorado diferentes emociones, ¿sí? Y como lo comentaba, como esta nueva experiencia que estamos atravesando, pues también muchas de las emociones que están aflorando en este momento, es muy probable que algunas personas nunca las hayan experimentado, ¿verdad? Creando de esta manera un impacto psicológico muy fuerte en mucha gente. Es por eso que hablar de ansiedad, o inclusive hablar de depresión, hablar de temas como angustia, de miedo, pues son temas que por naturaleza siempre han sido importantes, pero que hoy en día revisten mucho más importancia dadas las circunstancias. Y bueno, ¿cuáles son los efectos psicológicos que generan en nosotros pues esta experiencia, este confinamiento? Existen varios efectos psicológicos. Dentro de los más importantes podemos mencionar la sobrepreocupación, ¿sí? Estamos sobrepreocupados por las cosas que ni siquiera tenemos en conciencia, ¿verdad? Es decir, llega el momento en el que estamos preocupados, pero no sabemos ni por qué estamos preocupados. Otro efecto psicológico muy importante derivado de este confinamiento es que nos sentimos muy estresados. Nos sentimos muy estresados, pues, por diferentes situaciones, ¿no? Más adelante voy a mencionar qué situaciones. La ansiedad, obviamente, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es uno de los efectos psicológicos más importantes que se derivan de este confinamiento. Y, obviamente, la angustia. Y fíjate que, bueno, estos 3 efectos psicológicos, bueno, estos 4 efectos psicológicos,
De alguna forma, pudiéramos decir que guardan cierta relación, tienen cierta relación. De hecho, los síntomas se presentan en cualquiera de los cuatro. Sí, vamos a tener síntomas muy parecidos en cualquiera de los cuatro, y el manejo de estos síntomas, pues independientemente de cuál sea el efecto psicológico del cual surgen, van a tener medidas similares para poder manejarlos. ¿Ok? Entonces, en este tema de hoy, que nos ocupa, que es el de la ansiedad, pues también por naturaleza del tema, pues vamos a estar acarreando el tema de la sobrepreocupación, el tema del estrés y el tema de la angustia. Bien, con todo esto, con todo este confinamiento, pues nuestro organismo responde, ¿verdad? Siempre el organismo tiene sus mecanismos a través de los cuales da respuesta a su contexto, a su entorno natural y social. De tal forma que cuando nosotros nos sentimos angustiados, estresados, ansiosos, pues tenemos ciertas respuestas de parte de nuestro organismo, como son la taquicardia, como son el insomnio, como son actitudes obsesivas que de repente salen de la nada, ¿no? No sabemos de pronto por qué, de pronto nos volvemos tan obsesivos para ciertas actividades. Y bueno, esto también es derivado de este confinamiento. Y otras conductas que resultan dañinas para todo nuestro organismo. Bien, entonces, partimos de que este confinamiento deriva en respuestas que muchas veces son innatas de nuestro propio organismo. Esto hay que saberlo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los síntomas que podemos identificar derivados de estos efectos psicológicos? Nos sentimos ansiosos. Otro síntoma es el estrés postraumático, que se puede derivar también de este encierro, y sobre todo cuando es un encierro ya prolongado, como es el que estamos atravesando, ¿verdad? Otros síntomas son los síntomas paranoicos, ¿verdad? Estos también son muy importantes y son un reflejo de este confinamiento. Ya lo mencioné también en la diapositiva anterior, los síntomas obsesivos, los síntomas de la confusión. Es bien importante y muy común este síntoma. De repente ya no sabemos ni en qué día estamos viviendo, ¿no te ha pasado? De repente es viernes y pensamos que ya es sábado, o pensamos que es miércoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, si no contamos con un reloj, pues ni siquiera somos conscientes de la hora, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Otro síntoma es la irritabilidad. Y esto es uno de los síntomas, inclusive de los críticos, que genera el encierro. ¿Por qué? Porque la irritabilidad tiene un efecto también directo, no solamente en nosotros mismos, pero también en la gente con la que estamos compartiendo este confinamiento, ¿sí? Y de repente, pues es muy fácil que nos enojemos con la gente que tenemos cerca. Es muy fácil que inclusive nos volvamos violentos con la gente que tenemos cerca. Hay una estadística que demuestra, yo no traigo aquí la estadística, pero esta estadística ha demostrado que ha aumentado la violencia familiar, ¿sí? En este tiempo del confinamiento. Es decir, que será unos 2 meses, poquito más de 2 meses para acá, se han incrementado los índices de violencia a nivel familiar. ¿Sí? Esto no es casualidad, es una consecuencia también de este confinamiento y tiene que ver precisamente con este punto de la irritabilidad.
pero es importante tenerlo bien en cuenta. Es decir, estar atentos de estos síntomas. Ahora, no solamente son estos síntomas los que tenemos que estar, con los que tenemos que estar lidiando. Existen, además, algunos factores de riesgo que agravan más la situación. Estos factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, la prolongación de la cuarentena, que vemos como primero nos dijeron que terminaba el 20 de abril, y luego se extendió hasta finales de abril, y luego se extendió hasta mayo, y la verdad es que ahora pues no tenemos toda la certeza de cuándo va a terminar esta cuarentena, ¿verdad? Aunque hoy me parece que se publicó el plan para volver a la nueva normalidad que le llamamos, ¿no? Y fíjate que esto es importante considerarlo, volver a la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nada va a volver a ser como era antes, ¿sí? Van a cambiar muchas cosas, van a cambiar las formas en que operamos, las formas de hacer nuestra vida, las formas en que aprendemos, las formas en que nos formamos, las formas en que trabajamos, en que nos reunimos, en que nos divertimos, todo va a cambiar. Esa es la nueva normalidad. Otro punto que es un factor de riesgo agravante de estos síntomas que acabo de mencionar son las pérdidas financieras, ¿verdad? O la percepción de las pérdidas financieras y todas las variantes que pudiera tener este tema, como son, por ejemplo, la pérdida de trabajo, ¿sí? La pérdida de nuestros clientes, si tenemos un negocio en el que tenemos clientes, ¿verdad? Que todo esto, pues, deriva necesariamente en pérdidas financieras. Entonces, es algo que definitivamente nos trae una preocupación. Y esto también es un factor de riesgo que agrava los síntomas. El temor a la infección es otro de los miedos más recurrentes en todos los que estamos aquí en la cuarentena, ¿no es cierto? Siempre el miedo a que nos enfermemos del COVID-19, pues es otro factor de riesgo, ¿no? Y es un factor de riesgo, además, muy importante, porque cuando nos estamos enfocando en que es probable que nos enfermemos, ¿qué crees? Aumentan las posibilidades de que nos enfermemos. Entonces, por esto es que esto del miedo a la infección es un factor de riesgo muy importante. Y otro factor de riesgo es lo que se refiere a la información o en muchos casos a la desinformación, ¿verdad? Nos llega información de muchas fuentes. Hoy tenemos acceso a muchas fuentes de información a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de la misma televisión, ¿verdad? El tema es que mucha de la información que recibimos, pues no necesariamente es cierta. Y te voy a decir que estudios han comprobado que un 80% o quizás un poquito más de la información que fluye a través de las redes sociales no es verídica. Entonces, pues esto todavía agrava más esta situación. Si la información a la que tenemos acceso es información que no es del todo verídica, pero que además es información que pues nos pone un contexto mucho más grave del que probablemente esté ocurriendo, pues imagínate, esto ocasiona que nos pongamos más temerosos, más ansiosos, más angustiados, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, es importante
primeramente, reconocer nuestras emociones, reconocerlas y aceptarlas. Reconocer nuestras emociones, ¿sí? Es importante no solamente el saber qué estoy sintiendo, ¿sí? Si me estoy sintiendo con ansiedad, si me estoy sintiendo estresado, angustiado, etcétera, etcétera. Es clave. Pero más importante también aceptar que estoy teniendo esa emoción. Porque una de las primeras reacciones que solemos tener cuando sentimos ese tipo de emociones es la negación, ¿sí? Eso cuando las podemos reconocer. Si las reconocemos, la primera reacción es lo negamos, y no puede ser que me esté pasando a mí. Esto nunca me había pasado a mí. Pero ¿qué crees? Hoy muchas de las emociones que vamos a experimentar o que ya hemos experimentado en esta cuarentena, pues son muchas emociones que a lo mejor es la primera vez que estamos experimentando. Entonces, hay que estar también atento y abierto a sentir esas emociones. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de emociones? Sea ansiedad, sea estrés, sea angustia. Bueno, es muy fácil reconocerlas porque todas provocan ciertos efectos en nuestro organismo, en nuestra actitud, en nuestros hábitos, en nuestra rutina. Por ejemplo, un primer efecto es el exceso de alimentación. Tendemos a comer, en hábitos que se salen de la normalidad con la que comemos normalmente. Puede ser que comamos de más, o puede ser que inclusive comamos alimentos que normalmente no comemos, o que no comemos en la proporción con que los estamos comiendo ahora. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor te den más ganas de comer dulces, de comer chocolates, ¿sí? Puede ser que de pronto tengas más antojos, ¿no? Que de pronto se te antoja por ahí un café con chocolate, un café con galletas, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado? Ok, bueno, esto tiene que ver con uno de los efectos en este caso de la ansiedad. Ajá. Otro efecto es el exceso de compras en el supermercado. ¿No te ha pasado a ti que de repente te da por comprar y comprar y comprar cosas que pues muy probablemente no te vayan a servir o no vayas a ocupar a lo mejor en el corto o en el mediano o ni siquiera en el largo plazo, ¿sí? La compra, por ejemplo, de papel higiénico fue uno de los, o es uno de los ejemplos que podemos mencionar, ¿no? La gente se volcó a los supermercados a comprar papel higiénico. Bueno, tenemos también la taquicardia, la falta de aire, la sudoración, que tienen que ver con efectos más cercanos a la respuesta directa del organismo, a la respuesta física del organismo. Y entonces esto decimos que está más pegado a la angustia. La angustia está más directamente relacionada con la reacción orgánica de nuestro cuerpo. Es una reacción un poquito más visceral, esto de la angustia. Y bueno, sus efectos son la taquicardia, nos falta el aire, empezamos a sudar de más, etcétera, etcétera. Si tú has tenido este tipo de síntomas, entonces esto es parte de la angustia, ¿no? Estás angustiado. También tenemos otro efecto que es el insomnio. De pronto, pues escuchamos historias de gente que llega a las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana,
y está posteando en sus redes sociales, ¿no? Inclusive comentando al respecto de, preguntando, ¿quién más anda despierto a esta hora, ¿no? ¿A quién le pasa lo mismo que a mí? ¿Quién más tiene insomnio? Y lo más curioso es que, pues en condiciones normales uno pensaría que pues difícilmente alguien contestaría, ¿no? Lo más curioso es que de pronto ese tipo de preguntas tiene infinidad de respuestas, ¿no? Todo mundo está despierto, todo mundo está pegado a sus redes sociales. ¿Por qué? Pues es parte del insomnio, es parte de este efecto. Ajá. ¿Y qué pasa cuando no dormimos bien? Pues que se empieza a afectar todo nuestro ciclo, se empieza a afectar toda nuestra rutina, nuestros ciclos de descanso se empiezan a afectar. Y entonces empieza un desequilibrio, no solamente en el ciclo de sueño, sino que ese desequilibrio impacta en todas las dimensiones de nuestro ser, ¿sí? No solamente en la parte física, que nos sentimos más cansados, ajá, que nos sentimos con sueño todo el tiempo, pero también impacta directamente en la parte emocional y obviamente tiene sus efectos también en la parte social, en la parte de nuestras relaciones. Si empezamos a tener problemas, al menos con la gente que estamos compartiendo la cuarentena. Uh-huh. Otro efecto son los pensamientos catastróficos, ¿sí? ¿No te ha pasado? De repente, en tus noches de insomnio, o inclusive cuando ya empiezas a agarrar el sueño, de repente empiezas a pensar cosas catastróficas, ¿no? ¿Quién ha tenido sueños catastróficos, pensamientos catastróficos? ¿Has notado cómo se han incrementado? ¿Sí? Bien, pues esto también es un efecto pues de esta ansiedad, de este estrés, de esta angustia. Ok, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, sí, ya revisamos, ya sabemos de dónde viene todo esto. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Ahora que ya sé esto, ¿qué hacemos? Y bien, te voy a dar algunos tips. Yo creo que en tu experiencia de este confinamiento, seguramente tú podrás escribir muchos más tips, ¿sí? Pero este pudiera ser un buen inicio. Lo primero, informarse correctamente. Es importantísimo la información. Evita caer en la sobreinformación de las redes, ¿sí? En las redes debes estar consciente que circula mucha información que no es verídica y que, pues aparte, causa mucho miedo, mucho pánico. Entonces, evita caer en la sobreinformación de las redes sociales. Si puedes, evita todo ese tipo de cadenas y todo ese tipo de cuestiones que hablan sobre el COVID. Es muy sano alejarse en este momento de esta sobreinformación. No hagas caso de cadenas de WhatsApp y accede solo a canales oficiales, preferentemente como la radio, la televisión o los diarios. Escoge el que sea de tu preferencia. Elige al que le tengas más confianza. Ciertamente sabemos que hay muchos medios de televisión o de radio o de diarios que también informan o desinforman, ¿verdad? ¿No es cierto? Elige bien a qué medio de estos le tienes confianza, ¿sí? Pero elígelo y síguelo. Elígelo como tu canal oficial de información, ¿sí? Tú decides cuál, pero elige alguno de estos. Tercero, muchas veces la saturación de la información induce al miedo.
y a desesperarse frente a la emergencia. También es otro efecto, cuando estamos muy saturados de la información, que además, como ya dije, muchas veces es información que no es verídica o que no ha sido confirmada o comprobada, pero eso produce un efecto en nosotros, nos llena de miedo, nos llena de pánico. Y esto nos lleva a desesperarnos frente a esta emergencia, ¿sí? Nos deshabilita, nos deja imposibilitados para tomar acciones adecuadas, ¿sí? Y además oportunas. Entonces, es importante esto, no saturarnos de información. Limitar el acceso también a la información en medios de comunicación, aunque sean tus medios oficiales. Es importante que no estés pegado a esos medios oficiales las 24 horas del día, de los 7 días a la semana, ¿sí? Aquí lo que se recomienda, lo que recomiendan los expertos en esta parte de la información es que elijas horarios específicos en tu día para acceder a esa información, ¿sí? Para actualizarte de las noticias. Sí, puede ser a lo mejor que elijas, como aquí dice, a lo mejor dices a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Ajá. Aquí yo te recomendaría que prefirieras los horarios que están más pegados hacia el mediodía. Ni siquiera en la mañana, ni siquiera en la noche. ¿Por qué? Porque si escuchas una mala noticia en la noche, pues ya afectó tu sueño, ¿sí? Porque vas a estar pensando directamente en eso. Y eso va a originar que tengas insomnio. Y otra vez volvemos al desequilibrio de todo ese ciclo. Entonces, mi recomendación es que elijas horarios durante el día, ¿sí? Tampoco muy en la mañana porque, bueno, te levantas, a lo mejor te puedes levantar muy optimista y si lo primero que escuchas es una mala noticia, pues con eso ya te diste en la torre a todo tu día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, elige horarios pegados hacia el mediodía. Bien. Ahora, también es importante el compromiso que tú tengas de seguir estos tips, ¿sí? Porque si no tienes ese compromiso de siquiera probar estas nuevas acciones, pues definitivamente no vas a ver cambios en tu vida, en tus emociones, ¿sí? Bien, segundo punto, pensamientos positivos. Es muy importante esta parte de pensamientos positivos. Preocuparse de tener pensamientos positivos ayuda mucho para aliviar todas estas sensaciones que se han derivado de nuestro encierro. Entonces, pensamientos positivos. Elige de manera deliberada tener pensamientos positivos. Yo sé que me vas a decir, como me dicen muchos pacientes, pero ¿cómo hago cuando me llega un pensamiento negativo? ¿Sí? A muchos de nosotros nos llega un pensamiento negativo y no solo uno, sino muchos. Fíjate que el ser humano tiene en un promedio de un día alrededor de 50,000 pensamientos. Es lo que en promedio un ser humano tiene durante el día, 50,000 pensamientos. Lo grave es que alrededor del 80% o quizás más, pegado al 85% de esos pensamientos que tenemos en el día son negativos. Fíjate qué grave, ¿no? Y en estos tiempos de crisis, ese porcentaje todavía aumenta. Es decir, que a lo mejor de los 50,000 pensamientos que tenemos durante el día, más o menos, puede ser que el 95% sean pensamientos negativos. ¿Y qué ocurre? Un pensamiento negativo necesariamente te lleva a una emoción negativa. Esto porque cualquier emoción, sea positiva o negativa, siempre tiene un pensamiento detrás de ella que la origina. Entonces, podemos elegir deliberadamente tener pensamientos negativos que van a derivar en emociones positivas. Ahora, ¿cómo tenemos un pensamiento negativo? Cuando tengas un pensamiento negativo,
deténlo. ¿Qué es esto de deténlo? Hay muchas técnicas. Una de ellas es que lo dejes pasar, como si fuera una escena de una película. Déjalo pasar, ¿sí? Y no te claves en ese pensamiento, ¿sí? Simplemente velo pasar y déjalo, ¿sí? Déjalo ir. Y en ese momento, sustitúyelo por un pensamiento positivo, ¿sí? A lo mejor que hable de tus planes a futuro, a lo mejor de lo que te gustaría hacer pasando la cuarentena, a lo mejor piensa en todos tus logros que has tenido en tu trayectoria laboral o profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tú tienes muchas fuentes de pensamientos positivos. Ahora es el momento de recurrir a esos recursos. Otra técnica que también es muy efectiva y utiliza el recurso de la imaginación, ¿sí? Cuando llega a tu mente un pensamiento negativo, imagina que le pones un stop, ¿sí? Un símbolo de esos de tránsito, de esos rojos, ajá, con la palabra stop o alto en español. Imagínate que le pones sobre ese pensamiento negativo que está atravesando tu mente, le pones ese símbolo de stop, ¿sí? Imagínate además que inclusive con tu mano le puedes hacer stop. Y en ese momento sustitúyelo por ese recurso, por ese pensamiento positivo, de esos que tienes muchos tú. Ok. Segundo punto, pensar que la cuarentena es transitoria, ¿sí? Esto que estamos atravesando es temporal, ¿sí? Se va a terminar en algún momento. Esto no es permanente, no es para siempre, ¿sí? Entonces piensa que esto que estamos atravesando es temporal, es transitorio y va a terminar. Aunque no sabemos cuándo en este momento exactamente, pero es temporal y va a terminar. Además piensa que estamos salvando vidas, ¿sí? El estar aquí encerrados, confinados, nos hace héroes porque ayuda a salvar vidas, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes este tipo de pensamiento, en el inconsciente estás mandando un mensaje de que estás siendo útil, no solamente en tu entorno familiar, pero estás siendo útil a toda la comunidad y a toda la humanidad. Entonces, te estás convirtiendo en un héroe, estás salvando vidas. Y además piensa que lo básico, como son alimentos o medicamentos, está asegurado, ¿sí? Es esto fundamental para no entrar en esa desesperación. Entonces, alimentos y medicamentos están asegurados, no te preocupes, no van a hacer falta, y tú ya lo has visto, ¿no? Bien, hay que hacer énfasis también en que es una oportunidad para colaborar con el bien público. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo en este momento. Esto también te va a ayudar a generar ese positivismo que va a cambiar tu emocionalidad, ¿sí? Entonces siempre el ayudar a alguien aporta para nuestro propio positivismo. Y además de que resulta también pues, muy útil para aquellos a quienes estás ayudando. Entonces, encuentra la forma de ayudar a la gente. Inclusive, puedes encontrar la forma de ayudar a alguien tan solo con escucharlo, ¿sí? Si alguien necesita ser escuchado, préstale tus oídos, préstale tus orejas. Y esto va a recargarte de positivismo, ¿sí? Bien. Considera ayuda profesional, además, en caso de que estas emociones perduren en el tiempo y se exacerben. Y fíjate que ahora en estos meses de confinamiento, pues han surgido diferentes profesionales en la salud mental como psicoterapeutas, como psicólogos, como psiquiatras, entre otros, como que están poniendo al servicio de la comunidad y de forma gratuita ayuda profesional, ya sea a través de videollamadas o a través de teléfonos. Entonces, es bien importante que tú lo consideres y que tú lo sepas.
¿sí? No estás solo, no estamos solos. Hemos tejido una red de ayuda a la que tenemos acceso, y tenemos acceso muy fácilmente desde nuestro teléfono, desde nuestro celular, de tu tableta, de donde quieras, ¿sí? Entonces, no, no, no pierdas de vista este recurso, ¿sí? Cuando tú lo necesites, cuando sientas que no puedes solo, recurre a la ayuda profesional. ¿Sí? Está ahí, vamos a aprovecharla. Tercero, considerar que el aislamiento físico, bueno, el aislamiento es físico, ¿sí? Es solamente físico, no es un aislamiento emocional. Esto es importante, que a pesar de la distancia con esos seres queridos, ¿sí? A pesar de la distancia con mamá, con papá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, el contacto es una herramienta útil para combatir las malas emociones, ¿sí? Ya que compartiendo nuestras emociones es también una forma de sanarlas, ¿sí? Entonces, exprésate, ¿sí? Tienes que compartir tus emociones con aquellos con los que puedes comunicarte, ya sea vía telefónica o por la red social, etcétera, etcétera, por videoconferencia. Haz reuniones virtuales con amigos para que compartas, para que expreses cómo te estás sintiendo. Eso te va a ayudar a liberarte, ¿sí? Pero es importante que lo tomes en cuenta. No es un aislamiento emocional, simplemente es un aislamiento físico. Y afortunadamente hoy contamos con todas las herramientas tecnológicas que nos permiten seguir teniendo ese contacto virtual, ¿sí? Entonces, igualmente aprovechémoslo, ¿sí? Ok, aquí está lo que comentaba de las redes sociales, hacer uso de ellas para evitar caer en ansiedad, caer en depresión. Y fíjate que sobre todo la gente que vive sola, o la gente que vive en espacios más pequeños, como un departamento, suele experimentar mucho más fácilmente este tipo de emociones. Entonces, si tú vives solo o si vives en un departamento pequeño, considera con mayor importancia estas opciones. Ok, esto es lo que acabo de comentar. Haz una comunidad de rescate y además una comunidad que pues se retome el lado humano de las redes sociales. Hemos utilizado las redes sociales para muchas cosas, ¿no? Para compartir información, ya vimos, para compartir cadenas que desinforman. Hemos utilizado las redes sociales pues para mandar cadenas, para compartir chismes, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, es una oportunidad para aprovechar estos recursos de las redes sociales, ¿sí? Para rescatar ese lado humano a través de la tecnología. Aprovechémoslo. Bien. Cuarto, contacto y comunicación entre los miembros que comparten la cuarentena. Hemos hablado mucho de lo que sucede o cómo nos podemos contactar con aquellos que no están compartiendo la cuarentena con nosotros. Pero, sin embargo, hay otros que probablemente estén compartiendo esa cuarentena con nosotros, ¿verdad? La familia, la esposa, los hijos, los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendamos aquí? Es una oportunidad para reorganizar los roles de los miembros de la familia, ¿sí? Empieza a inventar, empieza a hacer cosas diferentes. Si tú en la familia estás acostumbrado a que tú eres el que lava los trastes, por ejemplo, o eres el que barre, pues intercambia ese rol con alguien más, ¿sí? Y ahora, pues decide, pues ahora tú eres el que trapea o el que aspira a la casa, ¿no? Y alguien más se va a hacer cargo de lavar los trastes, ¿sí? Intercambia roles con la familia. Sirve como una fuente de aprendizaje para resolver problemas y desafíos en conjunto. El intercambio de roles activa esa fuente de aprendizaje. Y todo esto en conjunto va a ayudar de manera implícita a
combatir esos malos sentimientos, esas malas emociones. Evita aburrirte. Ajá. Evitar aburrirse y fomentar actividades diarias también son una buena manera de distraerse a la hora de sentirnos deprimidos, ansiosos o sobrepreocupados, ¿sí? Entonces, invéntate actividades, ¿sí? Si estás compartiendo la cuarentena con la familia, pues elige un espacio en el que puedas compartir una actividad de preferencia lúdica, es decir, juego, con toda tu familia. O inventa una actividad nueva. O si vives solo, bueno, ya tendrás que utilizar la creatividad para hacer esto de manera virtual, ¿sí? Y hoy, afortunadamente, la tecnología se presta para todo eso, ¿sí? Bueno, hasta el fútbol, ¿no has visto el fútbol virtual? Bueno, pues imagínate todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Evita aburrirte. Cuida tu alimentación, también es muy importante, cuidar la alimentación. La alimentación que sea saludable, de preferencia, y ojalá que sea la alimentación justa y la alimentación que tú necesitas específicamente. Es importante que evites el alcohol o cualquier tipo de droga, ¿sí? No son recomendables en estos momentos, porque cuando consumimos estimulantes, perdemos la habilidad para reaccionar ante determinadas situaciones y sobre todo si son situaciones de emergencia. No podemos tomar decisiones adecuadas cuando estamos bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. ¿Sí? Entonces, evita consumir alcohol y droga en esos momentos. Bien. Prácticas de relajación. También es muy importante que, pues que te hagas ese espacio para relajarte. Afortunadamente, hoy tenemos muchos recursos en Internet que nos permiten pues, aprender a meditar o inclusive tomar meditaciones guiadas, ¿ah? que son muy útiles y muy funcionales. Entonces, haz uso de este recurso. Dice, para episodios ansiosos o angustiosos, practicar meditación, hacer el ejercicio de tener una respiración profunda y lenta, repetida en ciclos de 30, y practicar yoga también es un recurso que ayuda mucho para mantener la calma. ¿Sí? Por ahí también hemos dado un curso de yoga, ¿no? Entonces también lo puedes revisar. Y de cualquier forma, en Internet hay múltiples recursos que te ayudan a relajarte. Entonces también haz uso de ellos. Es importante también considerar el caso de las personas que ya se enfermaron, ¿verdad? Esas personas que ya se contagiaron del COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y que son personas que tienen que estar pues todavía más aisladas. Es importante considerar que estas personas que todavía tienen que estar más aisladas y requieren a lo mejor de mayores cuidados, pues también son las personas que más requieren ese apoyo emocional. Dice aquí, un factor a considerar son las personas ya contagiadas que no pueden tener contacto con nadie. Claro, ¿verdad? Deben de estar más aisladas. Dice, para ellos, tratar sus emociones negativas será aún más importante que a quienes solo están en cuarentena, ya que están más expuestos a deprimirse, sentir miedo, de no recuperarse o a la soledad por estar aislados. ¿Sí? Entonces, toma en cuenta esto. Estas personas que ya están enfermas, sea de COVID o sea de cualquier otra neumonía o de cualquier otra enfermedad, son las personas que en este momento requieren este apoyo. Y este apoyo, pues se lo deben dar en principio, pues esas personas que comparten con él. Ahora, obviamente con sus respectivos cuidados, ¿sí? No te puedes acercar tampoco mucho, pero sí puedes expresar tu afecto. Entonces, vamos a cuidar a esas personas que ya se enfermaron o aquellas personas que están en alto riesgo. Muy importante.
Y bien, pues por mi parte, esto lo que te quería compartir el día de hoy. Antes de entrar a preguntas y respuestas, te quiero compartir mis datos. Ajá, aquí los puedes ver en la pantalla. Por si tú quisieras profundizar en algún tema, a lo mejor compartirme alguna de tus experiencias, hacer algún aporte, o inclusive si tú requieres esa ayuda profesional, ¿verdad? De que hablábamos hace rato. Entonces, aquí están mis datos, te los dejo y con todo gusto me pongo a tu servicio. Y bueno, ahora sí dejo pues abierto bueno, espero que abran el micrófono para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, estoy a la escucha. Hola, Luis, muchas gracias por la plática. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Si quieren, también pueden escribirlas. Pregunta, ¿cómo apoyar a la gente que tiene que salir a trabajar y que están más, y que están más en peligro? ¿Cómo apoyar a la gente que sigue saliendo, que tiene que salir a trabajar? Y por lo tanto, tiene Gracias, más miedo. gracias por la pregunta, una pregunta muy, muy importante, ¿verdad? Y muy, muy interesante. Ciertamente vamos a tener todavía mucha gente que no puede quedarse en la cuarentena, ¿verdad? Tal vez por la naturaleza de su trabajo, tal vez si es una persona que trabaja en alguna actividad de las actividades esenciales, pues son personas que no pueden quedarse en la cuarentena. Lo hemos visto, enfermeras, médicos, inclusive gente de limpieza, ¿verdad? Policías están en este caso. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarlos? Uh-huh. Fíjate que aquí hay que considerar que uno de los factores que más van a impactar en estas personas definitivamente es el miedo a contagiarse. Uh-huh. Y como ya lo revisamos, ese miedo, si no se maneja de manera adecuada, se va a convertir en ansiedad. Uh-huh. Aquí vamos a definir la ansiedad entonces como un miedo que no se está manejando de manera adecuada. ¿Sí? La ansiedad es una mala gestión del miedo. Uh-huh. Entonces es importante esta pregunta. Si no manejamos el miedo, se puede convertir en ansiedad. Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas? Bueno, primero, estar ahí con la red de apoyo familiar, que es un apoyo moral, un apoyo emocional. Siempre el apoyo emocional va a ser muy importante para pues, todas las dimensiones del ser humano. Cuando tú estás bien emocionalmente, entonces es más fácil que tu organismo pueda generar autodefensas, ¿sí? Entonces, apoyo emocional, importante para manejar esta generación de autodefensas orgánicas. Pero, por otro lado, pues sí, indicarle que tome en cuenta todas las medidas de seguridad. Es importante que considere todas las medidas de seguridad. Inclusive aquí se vale ser extremista. ¿Sí? Aquí se aplica el más vale que sobre y no que falte. Uh-huh. Entonces es muy importante todas las medidas de seguridad. Y bien importante, si la persona está teniendo un miedo más allá del normal, un miedo que no pueda manejar, que no esté pudiendo manejar, es importante la conversación con él, ¿sí? Es importante que la familia que está cercana a él converse todo el tiempo, que lo haga expresar sus emociones. Uh-huh. Que inclusive si existe ese espacio para que él pueda
liberarse toda esa carga, si es necesario gritar, si necesita gritar, si necesita a lo mejor pegar con algún bulto, ajá, pues es conveniente que lo haga para liberar toda esa energía. Uh-huh. Y si con todo esto aún no puede manejar ese miedo, también está la línea de ayuda. Uh-huh. Una línea de ayuda, bueno, aquí están unos datos, pero hay muchas líneas de ayuda. Puede ser a través de Ontology Training también, que a través de Ontology Training se tiene acceso a muchos profesionales de la salud mental. Uh-huh. Entonces, bueno, en términos generales, esto es lo que se pudiera hacer con este tipo de casos. Uh-huh. Bien, Gracias, Luis. Tenemos otra muy buena pregunta. ¿Cómo integrarte de nuevo a tu trabajo si ya te dio COVID-19 y ya te encuentras bien, pero tus compañeros te tratan como si los fueras a infectar? Que creo que es algo que también hemos visto en las noticias con los mismos médicos, ¿no? Sí, esto es un tema que vamos a estar experimentando en adelante y bueno, para las personas que ya una vez teniendo COVID se hayan recuperado y cómo se van a incorporar a sus trabajos. Sí, mira, definitivamente esto de la discriminación, en este caso por COVID-19, es un tema que va a venir agravando una serie de actitudes que ya son un tanto de tipo cultural. Ajá. Definitivamente ahí vamos a tener que hacer una mayor labor, no solamente a nivel individual, ¿sí? Pero a nivel organizacional, ¿sí? A nivel inclusive comunitario, a nivel corporativo, vamos a tener que hacer una serie de campañas para eliminar o evitar esta discriminación que se va a generar a partir de la gente pues, que se va a estar pues, aliviando, que va a estar sanando. Uh-huh. En la parte individual, es bien importante que todas las personas que estén atravesando por esta situación de ser discriminados, es importante que se mantengan siempre en su centro emocional. ¿Qué quiere decir esto? Su centro de valores, que mantengan en alto su autoestima. ¿Por qué? Porque la discriminación puede generar también una baja en la autoestima de las personas que la están sufriendo. Uh-huh. Entonces, si bien esta persona que está saliendo de esta enfermedad, que ha sanado, se está incorporando a su trabajo y está sufriendo una especie de discriminación por parte de sus compañeros, uh-huh, a lo mejor él no puede hacer nada por sus compañeros, porque él no es responsable de lo que sus compañeros hagan. Esto debe quedar muy claro, ¿sí? No podemos hacer nada por lo que los demás hagan o dejen de hacer, ¿sí? Lo que sí es importante es que esta persona se mantenga en un estado emocional positivo todo el tiempo para que se mantenga en esa autoestima todo el tiempo, sabiendo que pues la libró, ¿no? Esto pues debe de ser uno de sus motivos para estar contento, para estar animado, la libró. Y recurrir también a las instancias dentro de su organización que serían las responsables entonces para tomar medidas adecuadas con sus compañeros, ¿sí? Entonces, inmediatamente que esté sufriendo alguna especie de discriminación, sí es importante, primero, conservar su centro y segundo, recurrir a las instancias dentro de su organización que puedan tomar acción al respecto. ¿Sí? Muchas gracias. Y siguiente pregunta. ¿Tú puedes responder esta, amigo? Sí, adelante. Ok, perfecto. ¿Cómo manejar la ansiedad del encierro con cambios hormonales? Por ejemplo, premenopausia. Y esta persona comenta que eso le está causando desesperación. ¿Cómo manejar esa ansiedad? Bien,
qué importante pregunta, y también la voy a asociar con otro tipo de casos, ¿sí? Que son casos de personas que por alguna u otra razón ya venían con un problema de ansiedad o un problema de depresión, ¿sí? Y que en estos momentos pues de confinamiento, en estos momentos de emergencia, pues se agravan todavía más. Uh-huh. Inclusive casos más graves de ansiedad o depresión que ya están medicados, entonces son casos ya más, un poco más críticos. Entonces, este caso que me planteas cae dentro de este escenario. Personas que ya traen un antecedente previo que está actuando como un agravante de la situación actual. Uh-huh. Entonces, aquí lo que se recomienda es definitivamente no alejarse de ese profesional de la salud con el cual seguramente han venido trabajando. ¿Sí? ¿No es cierto? Si en este caso esta persona estaba en una etapa de premenopausia, seguramente ya estaba en algún tratamiento ginecológico. Es importante que no lo pierda, ¿sí? Es importante que siga en contacto con su médico de cabecera, uh-huh, y que siga su tratamiento. Igualmente, los pacientes psiquiátricos, es importante que mantengan el contacto con su médico, uh-huh, y que no dejen de proveerse de esos medicamentos que les van a ayudar pues a sobrellevar esta crisis, ¿sí? Entonces, es importante apegarte y en el caso de que fuera necesario recurrir a la ayuda de un profesional de salud mental que te va a ayudar con otro tipo de recursos, con otro tipo de técnicas, ¿sí? A que transites de una manera mucho más fácil y de una manera mucho más armoniosa por este periodo. Uh-huh. Entonces, igualmente, mi recomendación es que recurras a esa ayuda profesional, ¿vale? Muchas gracias, Luis. Y pues ya por el momento no tenemos más preguntas. Nada más tenemos un comentario de la parte que le contestaron a Lirio Castro, de darles a entender que él ya tiene los anticuerpos y que está comprobado científicamente. Y de ahí, pues, agradecimientos por tu plática y también de mi parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Agradezco también el tiempo y la atención que me han dado en esta hora, y pues espero tener la oportunidad en una nueva ocasión de poder compartir con ustedes un nuevo tema. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Claro que sí. Gracias, de verdad, nuevamente, Luis. Y bueno, a las personas que están conectadas en este momento, les invitamos a continuar tomando estos talleres. El día de mañana tenemos uno, ya ahí en el calendario aparece nuestro taller que va a dar de yoga, y el viernes vamos a dar un taller de negocios, de cómo cuidar al cliente en tiempos del COVID. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Me dio muchísimo gusto verte. Espero darte un abrazo cuando se pueda. Por lo pronto recibe un abrazo virtual, y muchas gracias a todos los que estuvieron en esta reunión. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Paco. Abrazo virtual.